la vaca roja y la profecía del tercer templo de Jerusalén. Nos compartía el profesor Galerón a través de Telegram una explicación sobre la vaca roja y el tercer templo de Jerusalén. Cito textualmente lo que ha escrito el profesor Galerón. A manera de información, confirmar que literalmente se llevó a cabo la ceremonia del sacrificio de la vaca roja, lo cual se ha llevado a cabo en Jerusalén. A muchos este hecho no les dice nada, pero en realidad marca el inicio de la construcción del tercer templo de Jerusalén. La ceremonia de la vaca roja, la cual quemaron y redujeron a cenizas, hace poco tiempo guardaron esas cenizas para mezclarlas con agua, cuyo objetivo será rociarlo dentro de poco sobre el pueblo judío, para santificarlo. Pero la razón principal de todo esto consiste en que esas cenizas purificarán el terreno donde van a construir el tercer templo de Jerusalén, para consagrarlo a Dios. En principio, en el año 2026, los judíos tendrán su propio templo. La construcción de este templo es la condición sin la cual no es posible la aparición del Anticristo, quien se hará pasar por el único y verdadero Mesías. Para ese momento, es muy probable que el Papa, quien esté en ese momento en la sede romana, se una a este poder en la sombra que representa el Anticristo en la ciudad de Jerusalén, sin olvidar que este personaje será verdaderamente Lucifer encarnado en forma humana. Todo indica que los acontecimientos que viviremos a partir de ahora serán muy acelerados. Pues bien, este era el mensaje del profesor Galerón. A raíz de estas palabras queremos profundizar en la noticia de qué ha ocurrido, cuál es la novedad respecto a este antiguo ritual, qué significa y por qué sale ahora a colación. Resulta que un grupo de cristianos evangélicos estadounidenses y líderes judíos realizaron el 1 de julio en el norte de Israel un ensayo de la ceremonia bíblica de la vaca roja, un ritual de purificación descrito en el libro de Números. Este acto, que no se había practicado en más de 2000 años, es visto por algunos como un paso clave para la reconstrucción del templo de Jerusalén y el cumplimiento de profecías sobre el fin de los tiempos. La vaca roja es mencionada en Números 19 como un animal sin defecto ni mancha, que nunca ha llevado yugo. Según la ley bíblica, debía ser santificada y totalmente quemada, fuera del campamento, y sus cenizas mezcladas con agua, para purificar a quienes hubieran estado en contacto con la muerte o la impureza. Solo mediante este rito se podía restaurar la pureza necesaria para el servicio en el templo. Pues bien, la ceremonia fue organizada por el empresario tejano Byron Stinson y la organización B'nai Israel, dedicada a la restauración de sitios bíblicos. El ensayo se realizó en una colina remota, donde un rabino lideró la quema de una vaca roja, traída desde Shiloh, en Cisjordania, mientras se grababan vídeos y tomaban fotografías del evento. El ritual auténtico, según la tradición, debe realizarse en el Monte de los Olivos, con vista al antiguo emplazamiento del Templo de Jerusalén. Para muchos evangélicos y judíos ortodoxos, la realización de este ritual es indispensable para la reconstrucción del templo, destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. La creencia es que una vez purificado el lugar, y los sacerdotes mediante las cenizas de la vaca roja, se podrá reanudar el culto y, según algunas interpretaciones, esto abriría el camino para la llegada del Mesías y el inicio de una era de paz mundial. Byron Stinson realizó una búsqueda internacional principalmente en Texas para hallar vacas rojas que cumplieran los estrictos requisitos bíblicos, sin manchas, sin defectos, y que nunca hayan parido ni llevado yugo. En 2021, 5 vacas rojas fueron trasladadas a Israel tras un proceso de selección y revisión por rabinos. Actualmente 3 de ellas siguen cumpliendo los requisitos para el sacrificio ritual. Esta ceremonia y sus preparativos han generado controversia, ya que el monte del templo es un lugar sagrado, tanto para judíos como para musulmanes, y cualquier intento de reconstrucción del templo es visto como potencialmente conflictivo.
Además, algunos líderes musulmanes han citado la llegada de las vacas rojas como motivo de tensión en la región. Los judíos del templo creen que esta vaca mística puede purificarlos de sus pecados, porque es a través de la vaca que todo Israel se vuelve puro, nos dicen. No obstante, esto contradice lo que las mismas escrituras enseñan. Los cristianos sabemos que los sacrificios de animales terminaron en el momento de la muerte de Jesús, cuando el velo del templo se rasgó en dos. Ese momento significó el sacrificio definitivo del Cordero Inocente, Jesucristo,